Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Verdad o Religión. Para nosotros realmente es una gran alegría estar nuevamente en la pantalla de Ramírez Cablevisión. Muchísimas gracias a las autoridades, muchísimas gracias por permitirnos compartir con tanta audiencia un mensaje de la palabra de Dios. Voy a comenzar a partir de este miércoles en particular una serie de mensajes que tienen que ver con los milagros de Jesús, así como lo escuchan. ¿Por qué? Porque estos milagros de Jesús se van a ir notando muchísimo y muchísimo más, se van a ir incrementando en la medida en la cual la iglesia del Señor, los hombres y las mujeres del Señor, entendamos la palabra, nos metamos en fe a seguir las pisadas del Maestro, y también porque en la venida del Señor y próximo a la venida del Señor, de lo cual estuvimos hablando en el programa anterior, el mundo de las tinieblas va a convulsionarse, va a revolucionarse. Esto es como que cuando la palabra de Dios impacta a algunas personas, a una familia, a una sociedad, empiezan manifestaciones paranormales en distintos lugares. Y créanme cuando le digo que cuando empecemos a ver algunos de los milagros y algunas características de estos milagros, vamos a encontrarnos con cosas muy interesantes. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo él mismo definió algunos géneros demoníacos. Él le puso nombre a algunos géneros demoníacos. Y algunos géneros demoníacos, literalmente entes espirituales de maldad que perturban a las personas, hasta el día de hoy siguen realizando su tarea. Muchos de ustedes, estoy seguro, van a identificarse con algunas de estas cosas, pero vamos por parte. En la Escritura, en el Evangelio según San Marcos, y en especial los Evangelios y Hechos de los Apóstoles, es donde, en Hechos, donde estalla, por decirlo de alguna manera, el poder de Dios sobre la iglesia del Señor, y encontramos un despliegue maravilloso de milagros, de señales, de prodigios, de liberaciones. Pero ellos aprendieron del Maestro. Y Jesús aquí, por ejemplo, en este pasaje del capítulo 9 de San Marcos, verso 14, San Marcos 9, Evangelio de San Marcos, capítulo 9, verso 14, por favor, acompáñeme, metámonos juntos en la palabra del Señor. Vamos a sumergirnos en los, entre comillas, misterios hermosos que el Señor tiene para nosotros, sin miedo, sino más bien con la convicción de que Dios se deja encontrar por aquellos que le buscan. Créame, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, cuando le digo de que muchos en el hogar, usted puede ser una de esas personas que está viviendo situaciones traumáticas en su vida, en la vida de los suyos, en la vida de algunos hijos, quizás se va a sentir tremendamente identificado con este y con muchos otros pasajes que nos enseñan algunas historias que nos van a hacer libres. De hecho, la palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos va a hacer libre. Claro, ¿cuál es la verdad, no? La verdad no es un concepto filosófico, la verdad es una persona, Jesucristo. Jesucristo dijo de él mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso es que cuando conocemos a Jesucristo, realmente conocemos propósito, realmente esto le da sentido a nuestra vida. Y no solamente que le da sentido a nuestra vida, sino que comenzamos a entender por su Espíritu el porqué de algunas circunstancias que nos están pasando. Algunas de ellas tienen que ver, como vamos a empezar en este programa, en este primer programa de esta serie, con enfermedades mentales, enfermedades psíquicas. Mucha gente, muchas personas que llegan a nuestro ministerio con dificultades, con traumas de la infancia, con problemas que son increíblemente complejos. Y algunas de estas cosas los vamos a ver registrado en la Escritura. Acompáñeme, San Marcos capítulo 9, verso 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, hablando del Señor, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, es decir, estaban discutiendo por algo. Gente que conocía, gente de la religión, y los discípulos por algo estaban discutiendo. Y el Maestro llega, verso 15. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Bien,
Verso 16. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? O sea, ¿cuál es el motivo por el cual están discutiendo tan acaloradamente? Verso 17. Y respondiendo uno de la multitud, no identifica quién, dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Note, espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y él respondiendo, el Señor les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: escuche, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. El muchacho quedó en el piso como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Bien, hay mucho para hablar y no alcanza con un solo programa, pero en este primer programa vamos a ver algunas cosas por demás interesantes, porque son situaciones que nosotros hemos visto en la sociedad en la cual estamos y en otras ciudades también muy a menudo, muy frecuentemente. Personas jóvenes, jovencitas, niños, aún personas adultas que presentan estos síntomas, que llegan porque realmente están muy mal, discúlpenme la terminología, pero para que lo podamos entender, muy mal de la cabeza, con malos pensamientos, personas que de repente están enajenadas, como aisladas por algo. Es como si un ente, alguna cosa, los enajena, los aísla. No escuchan consejos de sus padres, de sus amigos, están como sordos. Y cuando se les pregunta qué es lo que les está pasando, no lo pueden expresar, no pueden hablar, están como mudos. Y luego hay distintas manifestaciones muy parecidas, algunas manifestaciones que quizás algunos se pueden identificar, porque por ejemplo, note, la Escritura dice: estaban discutiendo con respecto a este chico, el que estaba hablando ahí seguramente estaban disputando los discípulos por un lado y la gente, los religiosos por el otro. Y aunque no lo dice explícitamente, me da a entender de qué estaban hablando. Estaban hablando de la situación de esta persona que estaba, como vimos en la Escritura, en definitiva el Padre lo dice y Jesús también lo corrobora, estaba siendo perturbado por un espíritu inmundo llamado espíritu sordo y mudo. Ahora bien, ellos estaban discutiendo porque seguramente los religiosos dicen: no, esto debería ir al área de la psiquiatría, de la psicología, deberías consultar con un profesional, diciéndole al padre, porque esto tiene un trastorno de la personalidad. Y el padre ya tenía el discernimiento, porque el padre mismo dice: no, esto es un espíritu, porque yo mismo lo he visto a mi hijo cuando ustedes no están, lo he visto a mi hijo manifestarse, he visto que algo lo agarra, lo toma, no lo deja hablar, yo le pregunto y no habla y parece como que no escucha, y lo enajena y lo tira en el agua y lo tira en el fuego y lo tira al piso y comienza los gritos y comienza con ataques y episodios como epilépticos. O sea, por un lado, la discusión, la ciencia. Y no es que estemos en contra de la ciencia, pero sí sabemos que hay un punto en el cual la ciencia ya no puede ayudar a las personas. Porque no se trata de hablar,
se trata de accionar. No se trata de llenar a la gente con medicamentos, sino que se trata de que la gente entienda que el libertador, Jesucristo, realmente cuando entra en el corazón de una persona, lo hace verdaderamente libre. Y le estoy hablando, yo lo percibo por mi espíritu, a gente que me está viendo y me está escuchando, gente que tiene en su mesita de luz cantidad de medicamentos, 20 medicamentos por día. Gente joven que de repente no sabe por qué se extravía, se pierde, entra como una especie de autismo y no entiende nada y algo lo toma y tiene pensamientos de muerte y pensamientos de destrucción y aún de autodestrucción, de flagelarse, de lastimarse, de rasguñarse. Entonces le tienen que dar psicotrópicos y le tienen que dar distintos medicamentos para controlarlos. Yo sé por mi espíritu y por el Espíritu Santo que está en mi corazón de que hay personas, usted que está escuchando, que ya está cansado, cansada de estar usted o ver a sus seres queridos en esta condición. No solamente gastando dinero, no solamente yendo a distintos lugares y no le ofrecen solución, sino que está cansado de ver cómo la persona se está secando. Aquí mismo decía, no come, se seca, no habla, no reacciona. La desesperación de un padre, la desesperación de una familia que tiene a alguien casi atado con cadenas en algún lugar, en alguna pieza recluido, atado o agarrado a un chaleco de fuerza porque se pone violento. Mire, esto es una situación muy actual. Y usted ya probó con la medicina y probó con el psiquiatra y con el psicólogo y está lleno de medicamentos, intoxicado de medicamentos. Y repito una vez más, nosotros siempre recomendamos a la gente de que acuda a una cita, haga y pacte una cita con un psiquiatra, con un psicólogo, que vaya. Pero también le decimos, cuando ya agotes todas las instancias y cuando te des cuenta de que no hay nadie que pueda hacer nada por vos, entonces es el momento en el cual tenés que recurrir al único que realmente conoce el alma, las intenciones, los pensamientos del corazón, porque es el creador de nuestras vidas. Voy a la palabra. Mire, nosotros somos en esencia el ser humano, yo se lo he enseñado muchas veces porque lo enseña la palabra, esencialmente somos un cuerpo que contiene el alma y el espíritu. El cuerpo es la parte visible, la parte que acciona según las órdenes que recibe. Ahora bien, el único nexo que tenemos con el espíritu, con el mundo espiritual, es nuestro espíritu. Pero el alma es el lugar de las emociones y de las decisiones. Y en el alma se genera la personalidad, valga la redundancia, la personalidad de la persona. Una persona es lo que cree, lo que piensa y lo que siente. Se lo repito. Una persona es lo que cree, lo que piensa y el sistema sensorial, lo que siente. Estas son las tres fuentes que me traen la información y que me dicen vos estás bien, estás mal, vos sos esto. Entonces cuando los espíritus inmundos quieren atacar al ser humano, atacan fundamentalmente esta área, la parte almática. Sí, atacan la parte de las emociones. Al Padre Jesucristo lo interroga brevemente para sacar un diagnóstico, no porque él no supiera, él era omnisciente. Él sabía de todas estas circunstancias, pero para mostrarnos a nosotros cómo es el procedimiento. Le pregunta al papá, le dice, ¿desde cuándo está esta situación, amigo? Y le dice, desde niño. Bueno, ahí me da un parámetro en este primer programa como para poder indagar en la vida de las personas. ¿Desde cuándo estás así? ¿Desde niño? ¿Algún trauma de la infancia? ¿Cómo fueron tus papás, tus tíos, tus tías con vos? ¿Te trataban mal, te gritaban, te pegaban, te encerraban en algún lugar? No tenían palabras de apreciación con vos. ¿Cómo fue tu infancia, tu adolescencia? Lleno de complejos, de ataduras. ¿Cómo fue en la escuela? ¿Cómo te trataban? ¿Te hacían bullying? ¿Te despreciaban? ¿Te maltrataban porque quizás no tenías dinero? ¿O por tu físico, por tu apariencia? ¿Quizás recibiste abusos? ¿Quizás fueron tus propios parientes los que abusaron de vos? ¿Tus hermanos, tus hermanas? Todas esas cosas y todo lo que nosotros somos en la edad adulta es la consecuencia de lo que se ha sembrado en nuestra niñez. Por eso el Señor Jesús le pregunta, ¿desde cuándo padece esto? Y ya tenía la sintomatología, es decir,
de repente, en cualquier momento, lo atacaba, como un ataque de epilepsia. Mire, ya en los siguientes programas vamos a ir viendo cómo dentro del mundo espiritual y de estas acechanzas de maldad, la epilepsia, el autismo y muchas de estas cosas que a veces son hasta cosas controversiales, que aún todavía la ciencia no alcanza a entender. No digo que todos los casos, pero sí muchos casos. Puede ser que este género demoníaco, que el propio Señor Jesús, no es fantasía de este pastor, no es fantasía de nadie, sino que el propio Señor Jesús lo identifica como espíritu mudo y sordo. ¿Por qué lo identifica de esa manera? Porque este género demoníaco aísla a las personas, los trae enfermos, ataques de epilepsia, los neutraliza, de repente quedan tildados mirando al infinito. Les hablas, es como que no te pueden escuchar. Y es que los demonios literalmente aprisionan su alma, ¿entendés? No su espíritu, su alma. El lugar donde ellos piensan, el lugar donde ellos tienen que evaluar un pensamiento lógico, el lugar de las emociones, donde ellos sienten, donde ellos creen. Por eso es que mucha gente, hasta que no es libre realmente por la palabra de Dios, no puede asimilar la fe en Jesucristo. Hay cantidad de personas que de boca para afuera han recibido al Señor, pero nunca en sus corazones. Porque este género demoníaco los enajena, no los deja escuchar y no los deja expresarse. Tanta gente, quizás usted, mi amigo, mi amiga, que en esta noche está escuchando el programa, que tiene familiares que están quizás con estos problemas, que se ponen mal, que son irascibles, violentos, maldicientes, que no los pueden tener quietos, que tienen que estar literalmente dopados, porque si no es imposible, pero que ya han perdido su identidad, ya no se pueden insertar en la sociedad porque no consiguen trabajo, porque no han podido estudiar, porque a temprana edad han tenido que abandonar cosas, ni siquiera han podido criar sus hijos porque están enajenados por algún espíritu de demonio. Mi querido amigo, mi querida amiga, en esta primera parte lo voy a dejar simplemente con este concepto. Somos lo que creemos, lo que pensamos, lo que sentimos. Y si alguien, un ente espiritual de maldad, toma esos sentidos, toma esas áreas de nuestra mente y lo controla, entonces ya no estamos controlados por nuestras decisiones, sino por algo externo. Por eso es que a través de este programa Verdad o Religión queremos ver lo que realmente dice la palabra y mostrarle lo que el Evangelio nos relata y orar por usted. Mire, estamos teniendo reuniones en la Casa Municipal de la Cultura los domingos a la hora 20 y estamos recibiendo, ya hemos tenido nuestra primera reunión, recibiendo llamados de personas que ya quieren estar. Hay un cupo limitado, así que por favor contáctese a las vías de comunicación que aparecen en este video y allí lo que hacemos es orar por las personas, clamar al Señor, adorar y alabar el nombre del Señor, pero le vamos a traer un mensaje que no tiene que ver con la teología, no tiene que ver con la doctrina, tiene que ver con esto que en definitiva nos confronta sobre qué es lo que estamos creyendo, ¿verdad o religión? Si estás creyendo en la verdad, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si estás creyendo en la religión que te impusieron tus padres, entonces vas a seguir sufriendo. Este es el tiempo de ser libres por la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús oro por aquellos que en la audiencia se han sentido identificados, que están bajo el accionar de psicotrópicos, que están en atención psicológica y psiquiátrica desde hace años y no le encuentran ningún mal, pero simplemente es como que se manifiestan, se ponen mal, violentos, depresivos, se están secando, no pueden dormir, hay insomnio, escuchan voces, escuchan cosas en su interior que le dicen que tienen que matarse o que tienen que matar a algún ser querido, pero en el nombre de Jesús de Nazaret tomo la autoridad, ato y reprendo esos espíritus inmundos y ahí donde quiera que estás te declaro libre por el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.